Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les agradecería mucho que se suscriban al canal y le den un buen like al video. Hoy vamos a analizar la versión Blu-ray de Kung Fu Panda. La historia de Po, un panda aparentemente destinado a una vida monótona en la cocina de su padre adoptivo, el señor Ping, es mucho más que una simple fábula sobre artes marciales. Desde el inicio, comprendemos que este oso, cuya pasión secreta por el kung fu roza la obsesión casi religiosa, es un inadaptado con un corazón enorme. Su admiración por los Cinco Furiosos no es solo un capricho infantil, sino una vocación profunda que le permite soportar el peso de las expectativas familiares y el constante escarnio de quienes lo ven únicamente como un comensal glotón. El momento en que Po es elegido accidentalmente como el guerrero dragón por el maestro Oogway marca el punto de quiebre narrativo y emocional. Es fascinante observar cómo el maestro Shifu, un instructor riguroso y marcado por la disciplina de hierro, lucha con la frustración de tener que entrenar a alguien que parece físicamente incapaz de ejecutar ni el movimiento más básico. Aquí es donde la película brilla con una sabiduría sutil. Shifu finalmente comprende que no puede moldear a Po según sus métodos tradicionales. Al igual que los verdaderos maestros que se inspiran en la naturaleza, el panda encuentra su propio flujo mediante la motivación más insospechada, demostrando que su peculiar estilo, basado en su amor incondicional por la comida, es su mayor fortaleza. La llegada del villano, Tai Lung, aporta una capa de tragedia necesaria a la trama. Su pasado como el alumno prodigio de Shifu, alguien cuyo talento fue cultivado desde la infancia hasta la obsesión, actúa como un espejo oscuro frente a la ingenuidad de Po. Tai Lung representa el lado peligroso de la ambición desmedida, mientras que Po encarna la resiliencia de quien no tiene nada que demostrar, excepto ser fiel a su verdadera naturaleza. El clímax en el Valle de la Paz es un despliegue de dinamismo visual, donde el espectador nota cómo la determinación vence al entrenamiento técnico cuando éste carece de alma. Al final, Po no se convierte en un héroe porque haya aprendido a pelear como un león o un tigre, sino porque acepta quién es él realmente. Un panda que ama las albóndigas, que es capaz de perdonar y que ha descubierto que el secreto del guerrero dragón reside en la convicción interna. La película logra transmitir, con una maestría narrativa casi poética, que el destino rara vez se encuentra siguiendo un mapa trazado por otros, sino que se forja en los momentos en que decidimos creer en nuestras propias capacidades. Es imposible ignorar cómo la película profundiza en la psicología de los personajes secundarios, elevando la historia a un nivel mucho más humano. Los Cinco Furiosos, por ejemplo, no son solo herramientas de combate, sino artistas marciales cuya formación está basada en estilos reales de la fauna china, como el de la grulla, la mantis o el tigre. Esta dedicación técnica, reflejada en sus coreografías fluidas y letales, subraya la soledad de Tigresa, cuya rigidez emocional es el contrapunto perfecto a la vulnerabilidad abierta de Po. Ella ha sacrificado su infancia y su capacidad de conexión por una disciplina que busca la perfección, mientras que Po, sin pretenderlo, les enseña que la verdadera maestría también requiere compasión y autoconocimiento. El arco dramático del maestro Shifu es quizás el más conmovedor de la obra. Su cinismo inicial no es un rasgo de crueldad, sino un mecanismo de defensa construido tras la traición de Tai Lung, a quien amó como a un hijo. Ver a Shifu pasar de la desesperación absoluta al momento de paz bajo el árbol del durazno, donde finalmente acepta el destino de Po, es un recordatorio de que la docencia es un ejercicio de renuncia. Él debe soltar su deseo de control para que el panda florezca. Esta transformación es el núcleo emocional que sostiene la épica de la batalla final. Cuando Po enfrenta a Tai Lung, el espectador percibe un choque de filosofías. Tai Lung lucha con una furia mecánica, resultado de años de encierro y resentimiento por un pergamino que nunca pudo entender, porque siempre miró hacia afuera, nunca hacia su propio reflejo. Po, en cambio, utiliza su fisiología poco convencional,
su inercia y su buen humor para desarmar a un oponente que está demasiado tenso como para comprender la flexibilidad de la vida. Es un momento de pura poesía cinematográfica. La victoria no llega por la fuerza bruta, sino por la aceptación de que el ser es suficiente tal como es. Al finalizar el viaje, el Valle de la Paz parece un lugar distinto, no porque el entorno haya cambiado físicamente, sino porque la percepción de sus habitantes se ha transformado. Po, aquel comedor de fideos que soñaba despierto en la cocina de su padre, termina por encarnar una verdad atemporal. Nos deja con la lección de que el héroe no es aquel que elimina sus defectos, sino aquel que aprende a utilizarlos como su mejor herramienta. La película nos invita a reflexionar sobre nuestras propias inseguridades, recordándonos que, si un panda torpe puede alcanzar la iluminación a través de la autenticidad, cualquier camino es posible siempre que se recorra con el corazón abierto y, ¿por qué no?, con la barriga llena. Esta narrativa trasciende la pantalla al recordarnos que la verdadera grandeza suele esconderse detrás de lo que otros consideran debilidades. La figura de Poe nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad en un mundo que constantemente nos exige ajustarnos a moldes preestablecidos. Resulta conmovedor ver cómo, incluso en los momentos de mayor duda, cuando Poe contempla abandonar el palacio de Jade ante la presión de ser un guerrero, es su humanidad, su capacidad de sentir miedo y su deseo de pertenecer lo que realmente lo conecta con la esencia del guerrero dragón. Los cinco furiosos representan esa cima de la excelencia técnica que todos aspiramos a alcanzar, pero su perfección es estéril sin el toque de vitalidad que Poe aporta al grupo. Mientras Tigresa, Grulla, Mantis, Víbora y Mono personifican la disciplina técnica basada en la imitación de los movimientos animales, Poe representa la imperfección necesaria, ese factor humano que rompe la rigidez. Su proceso de aprendizaje, lejos de ser lineal, está lleno de tropiezos que resultan ser lecciones vitales, demostrando que el error es una parte intrínseca del crecimiento y no un fracaso definitivo. La relación entre el señor Ping y Poe añade una capa de ternura cotidiana a este épico relato. El padre, a pesar de sus anhelos porque Poe heredara su negocio de fideos, representa el amor incondicional que sostiene al héroe cuando nadie más confía en él. Esta conexión nos enseña que el apoyo de nuestros seres queridos no siempre debe manifestarse en la aprobación de nuestras metas, sino en la aceptación profunda de quienes somos, incluso cuando nuestros sueños parecen estar a años luz de nuestra realidad actual. El enfrentamiento final no es únicamente un combate físico, sino una lucha contra el miedo al abandono y la búsqueda de validación. Al enfrentarse a Tai Long, Poe entiende que el poder que tanto buscaba el villano en el pergamino del dragón no era algo externo que se pudiera poseer, sino un reflejo de su propia capacidad de ser. El hecho de que el pergamino estuviera en blanco es el golpe de genio del guión, una metáfora brillante sobre la libertad. El destino no está escrito en piedra, sino que se construye con cada decisión consciente. El legado de esta historia reside en la calidez de su mensaje. Nos deja la sensación de que, al igual que Poe, todos llevamos un guerrero dentro, esperando el momento de dejar de compararnos con los demás para abrazar nuestras particularidades. La elegancia de su mensaje final es que, al aceptar su propia forma, su peso y su peculiar naturaleza, Poe no solo salva al valle, sino que alcanza una paz interior que ningún entrenamiento pudo darle. Al final, somos espectadores de un viaje que celebra la alegría de existir, de comer con gusto y de luchar con pasión por lo que nos hace únicos, confirmando que la verdadera magia ocurre cuando dejamos de intentar ser alguien más y comenzamos a ser, finalmente, nosotros mismos. Resulta cautivador pensar en cómo la animación no solo captura movimientos, sino estados del alma. Cuando observamos a Poe, no solo vemos a un oso animado, vemos el eco de nuestras propias dudas al intentar encajar en mundos que nos resultan ajenos.
Su trayectoria desde el mostrador de la tienda de fideos hasta la cima del Palacio de Jade es un recordatorio constante de que la vulnerabilidad es la antesala de la verdadera valentía. Es precisamente esa capacidad de mostrarse despojado de toda armadura, de reírse de su propio peso y de buscar consuelo en un plato de sopa, lo que le otorga una conexión espiritual con el espectador, mucho más profunda que la que podría lograr cualquier héroe invencible y carente de fisuras. Es interesante cómo cada miembro de los Cinco Furiosos funciona como una faceta de la psique humana. Víbora, con su elegancia y empatía, logra ver la bondad donde otros solo ven torpeza, mientras que Mono, con su naturaleza juguetona, sirve como puente entre la disciplina marcial y la alegría vital que Po tanto aporta. Esta dinámica de grupo nos enseña sobre la importancia de la diversidad en cualquier equipo. La lección implícita es que la verdadera fuerza de una comunidad radica en la integración de talentos dispares, permitiendo que la rigidez de unos se suavice con la espontaneidad de otros. La película se convierte así en un espejo donde la disciplina asiática del Kung Fu, con sus raíces históricas y su respeto por el equilibrio, se entrelaza de manera brillante con la necesidad humana de pertenencia. La figura del maestro Shifu actúa, hacia el final, como el tutor que finalmente comprende que su labor no es dictar el camino, sino liberar el potencial bloqueado por el miedo. Hay una elegancia casi melancólica en la forma en que él aprende a soltar las riendas, pasando de ser un arquitecto del éxito ajeno a convertirse en un observador paciente. Este cambio es vital, pues sugiere que todos los maestros en algún momento deben ser alumnos de la vida para entender que la maestría es una forma de libertad y no de encierro. Cuando Shifu se sienta junto a Po bajo la floración del cerezo, el tiempo parece detenerse. Es una tregua necesaria tras el caos de la ambición de Tai Lung, una confirmación de que la paz, una vez alcanzada, es más poderosa que cualquier técnica secreta de combate. En última instancia, el viaje de Po es una invitación a la amabilidad propia. En una sociedad que suele premiar la eficiencia mecánica y los resultados tangibles, la historia nos susurra que hay un valor incalculable en la autenticidad, aunque ésta sea desordenada, glotona o aparentemente ineficaz. Al final del día, el pergamino en blanco que Po sostiene no es un vacío, sino una promesa. Es el lienzo sobre el cual cada uno de nosotros escribe su propia leyenda, recordándonos que el destino no es algo que se encuentra en un objeto legendario, sino algo que se manifiesta en la voluntad de levantarse una vez más después de cada caída, siempre con una sonrisa y con la convicción inquebrantable de que ser uno mismo es el acto de rebeldía más grande y significativo que existe. El desenlace de esta epopeya no es simplemente el cierre de un capítulo, sino una invitación persistente a observar nuestra propia existencia a través del cristal de la gratitud y la humildad. Al observar a Poe instalado ya en su rol como protector, uno no puede evitar notar que su mayor conquista no fue la derrota física de un enemigo, sino la disolución de su propio complejo de inferioridad. El hecho de que el guerrero dragón termine sus días disfrutando de un tazón de fideos con su padre, en el mismo entorno humilde de siempre, nos enseña que la verdadera iluminación no nos saca del mundo, sino que nos permite habitarlo con una mirada nueva, cargada de sentido y propósito. Esta paz no es estática, sino una corriente constante que fluye a través de cada pequeña interacción. La película nos muestra que incluso en las jerarquías más rígidas, como la del Palacio de Jade, el afecto y el respeto mutuo pueden florecer si se permite el espacio para el error. La evolución de los Cinco Furiosos, quienes pasan de ver a Po como un intruso a considerarlo el corazón del grupo, es una oda a la apertura de mente. Nos recuerda que, con demasiada frecuencia, juzgamos a los demás por su apariencia o por sus fallos técnicos, ignorando la profundidad de su esencia, esa que solo se revela cuando les damos la oportunidad de ser, sin más etiquetas que la de su propia humanidad. La presencia de figuras como el maestro Wu-wei, un sabio cuya existencia parece estar integrada con el fluir mismo del cosmos, aporta el contrapunto necesario ante la urgencia de la batalla. Sus palabras sobre la ilusión del control
son el ancla filosófica de toda la cinta. Él comprendió, mucho antes que el resto, que la fuerza de un guerrero reside en su capacidad de aceptar el presente como el único campo de batalla real. Poe, al seguir las huellas de esta filosofía sin siquiera conocer sus términos técnicos, encarna la sabiduría intuitiva del corazón, esa que no se estudia en pergaminos, sino que se cultiva al vivir con honestidad y sin miedo a mostrarse vulnerable. Queda claro, tras reflexionar sobre este viaje, que la historia de Poe es un espejo de nuestras propias luchas internas. Todos hemos sentido, en algún momento, el peso de una vocación que nos parece inalcanzable, o la presión de expectativas que no se ajustan a nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, al igual que nuestro protagonista, poseemos el poder de redefinir lo que significa ser un héroe en nuestra propia escala. No necesitamos convertirnos en leyendas para que nuestra vida tenga impacto. Basta con que tengamos la valentía de abrazar nuestras particularidades y de transformar nuestros momentos de duda en escalones para el crecimiento. La lección perdurable es que el camino hacia la grandeza está pavimentado con aceptación. Cada paso que Poe da hacia su destino es una reivindicación del individuo, una prueba de que, independientemente de nuestros antecedentes o de los juicios ajenos, siempre existe la posibilidad de convertirnos en la versión más auténtica de nosotros mismos. Al final, Poe no es un mito inalcanzable, sino un recordatorio vivo de que todos estamos en proceso de construcción, y que siempre habrá un lugar para nosotros si tenemos la humildad de aprender, la bondad de perdonar y la audacia de seguir nuestro propio ritmo, aun cuando el resto del mundo prefiera que marchemos al compás de la tradición. Más allá de la conclusión épica, la historia deja un regusto persistente sobre la importancia de la paciencia en el autodescubrimiento. La evolución de Poe es un recordatorio de que los cambios más profundos no ocurren de la noche a la mañana, sino a través de pequeñas grietas donde entra la luz. Es fascinante pensar en cómo su entrenamiento, lejos de ser un proceso lineal y lógico, fue una serie de descubrimientos fortuitos que desafiaron toda la ortodoxia del Kung Fu. Cuando vemos a Poe escalar las escaleras del palacio, primero con esfuerzo sobrehumano y luego con una agilidad ganada no por la fuerza, sino por la motivación del hambre y el deseo de aprender, entendemos que su mayor logro fue haber transformado su obstáculo en su vehículo hacia la maestría. El entorno físico de la película juega un papel casi como un personaje más. El Valle de la Paz es un microcosmos que refleja los estados emocionales de sus habitantes. Desde la cocina calurosa y llena de vapor de los fideos, que representa la calidez del hogar y la seguridad de lo conocido, hasta la gélida y solitaria arquitectura del Palacio de Jade, que simboliza el peso de la tradición y el aislamiento de la excelencia, Poe logra tender un puente entre ambos mundos. Él no sacrifica su amor por la comida ni sus raíces humildes para convertirse en un héroe, sino que los integra, demostrando que uno puede ser un guerrero legendario y seguir siendo alguien que aprecia un buen banquete. Esta armonía entre la gloria y la sencillez es quizá el mensaje más humano que la obra nos regala. Tampoco podemos olvidar el impacto de los colores y la música en la construcción de este relato. La paleta cromática, que oscila entre los tonos tierra y madera de la vida cotidiana y los azules y dorados intensos de la leyenda, subraya el contraste entre la vida común y la mística marcial. La música, con sus flautas y percusiones, acompaña los estados anímicos de los personajes de una manera casi narrativa. Cada golpe, cada salto y cada momento de silencio de Shifu frente al estanque tienen un eco sonoro que nos hace sentir la tensión del momento. Esta puesta en escena convierte la experiencia de ver la película en algo casi táctil, donde podemos sentir la textura de la seda, el peso de la piedra y el aroma de los fideos recién cocinados. La relación entre los cinco furiosos y Poe también evoluciona de una forma muy orgánica hacia el final. Ese momento en el que el respeto surge naturalmente, no por imposición, sino por el reconocimiento del esfuerzo compartido, es sumamente emotivo. Tigresa, al bajar la guardia y aceptar a Poe, nos enseña que el liderazgo no se trata de quién es el más fuerte, sino de quién es capaz de reconocer el valor en los demás. La humildad, esa virtud tantas veces olvidada en los relatos de superación,
Se presenta aquí como el ingrediente final para alcanzar el nivel de un maestro. En última instancia, el legado de esta película es un abrazo a la imperfección. En un mundo donde constantemente se nos insta a perfeccionar cada aspecto de nuestra conducta para encajar en expectativas ajenas, Poe se alza como una figura necesaria, casi subversiva. Su éxito no nos dice que seamos mejores, nos dice que seamos más reales. Nos anima a aceptar que nuestras debilidades no son más que facetas de nuestra humanidad que, si se manejan con la perspectiva adecuada, pueden convertirse en los pilares sobre los cuales construimos nuestro propio destino, siempre con la convicción de que, sin importar cuánto pesemos o qué tan torpes nos sintamos al principio, todos tenemos un lugar privilegiado en la historia que estamos escribiendo día a día. Al contemplar la trayectoria completa de este relato, es imposible no sentirse conmovido por la honestidad con la que se aborda la superación personal. Hay una cualidad casi terapéutica en la manera en que la obra desarticula el concepto del héroe infalible. Poe no derrota a su enemigo a través de una técnica secreta oculta en el pergamino, sino a través de la comprensión radical de su propio ser. Este giro argumental es una joya narrativa, ya que desplaza el foco de la fuerza física hacia la autoconciencia. El hecho de que el pergamino estuviera vacío nos revela una verdad fundamental. El poder no es algo que se adquiere del exterior, como una licencia o un título, sino una chispa que ya reside en cada uno de nosotros, esperando ser reconocida. La interacción entre Shifu y Poe es, en este tramo final, el testimonio más claro de que la verdadera enseñanza es un acto de amor liberador. Shifu, quien pasó décadas atrapado en el dolor de su propia historia con Tai Lung, encuentra en el panda a alguien que, por pura terquedad y bondad, lo obliga a bajar sus defensas. Es profundamente humano ver a un maestro de artes marciales alcanzar la paz no mediante un movimiento de combate, sino a través de la simple aceptación de su alumno tal como es. Esa escena bajo el árbol es la cumbre de una transformación interna que trasciende el kung fu, recordándonos que, a veces, nuestra mayor victoria es soltar el control y confiar en el proceso natural de crecimiento, incluso cuando ese proceso luce tan desordenado como un oso comiendo albóndigas. Asimismo, la persistencia de la imagen de los cinco furiosos como maestros imperfectos nos permite empatizar con ellos de una forma nueva. Al principio, se nos presentan como ideales de perfección, seres casi mitológicos cuya agilidad y disciplina los separan de la realidad. Sin embargo, al final, los vemos a través de la lente de Poe, ya no como estatuas de piedra, sino como individuos que también han tenido que aprender a mirar más allá de sus propias rigideces. Esta transición del juicio a la camaradería es vital para entender que la verdadera maestría es colectiva. La película nos susurra que la fortaleza no reside en la ausencia de debilidades, sino en la capacidad de construir una comunidad donde cada individuo, con sus propias rarezas y talentos, tiene un propósito esencial. El legado de esta historia también reside en cómo celebra lo cotidiano. En el Valle de la Paz, la vida continúa después de la batalla, y es en esa normalidad recuperada donde reside el verdadero triunfo. Poe no deja de ser quien es para salvar el mundo. Él salva el mundo precisamente por quien es. Esa fidelidad a la propia identidad, incluso cuando la vida nos exige grandes responsabilidades, es el pilar de su éxito. Nos invita a todos a no renunciar a nuestras pasiones, por más inusuales que parezcan, pues es en esos rincones de nuestra alma donde se esconde nuestra verdadera fuerza. Al cerrar este ciclo, la sensación que permanece es de plenitud. La película funciona como un recordatorio amable de que el destino no es una meta fija, sino una forma de caminar. Cada tropiezo de Poe, cada momento de duda y cada risa compartida en el restaurante del señor Ping se entrelazan para formar una lección de vida que trasciende las fronteras de cualquier género cinematográfico. Nos queda la certeza de que, aunque el camino sea incierto y a veces sintamos que no encajamos en el lugar que ocupamos, siempre hay un espacio para aquel que se atreve a creer en sí mismo. La iluminación no llega al final de un entrenamiento extenuante,
sino en el momento exacto en que dejamos de buscar afuera lo que siempre ha estado esperando, con paciencia y calidez, dentro de nosotros mismos. La paz que ahora reina en el Valle de la Paz es, en esencia, una paz ganada a pulso contra la rigidez de las expectativas sociales. Al reflexionar sobre el impacto de la travesía de Poe, resulta evidente que la película no solo narra el ascenso de un héroe, sino que documenta la demolición de un prejuicio, el mito de que existe una única forma correcta de ser alguien excepcional. Poe, con su torpeza y su apetito insaciable, se convierte en el estandarte de quienes siempre se sintieron fuera de lugar, demostrando que la autenticidad es, en última instancia, el arma más poderosa contra cualquier forma de oscuridad. El maestro Oogway, como figura de sabiduría ancestral, nos brinda la lección final al elegir a un panda en lugar de a cualquier otro guerrero consumado. Su visión no estaba nublada por la tradición ni por la técnica, sino iluminada por la comprensión de que el espíritu es el único motor del cambio. Este detalle añade un matiz espiritual al relato, recordándonos que las jerarquías humanas a menudo ignoran el potencial de aquellos que consideramos poco convencionales. Oogway no buscaba un ejecutor de movimientos, sino un alma capaz de contener el vacío y llenarlo con su propia verdad. Por otro lado, la figura del señor Ping merece ser destacada por su papel silencioso pero vital. Él es el ancla emocional que permite que Poe nunca pierda el contacto con su origen. En un mundo de maestros severos y leyendas marciales, su tienda de fideos es el lugar donde Poe es simplemente Poe. Esta dualidad entre la vida del guerrero dragón y la vida del hijo del pastelero es fundamental, pues enseña que no hay nada más heroico que la capacidad de mantener los pies en la tierra mientras se alcanzan las estrellas. La lección sobre la importancia de las raíces es, quizás, la que más resuena en la audiencia, recordándonos que nuestra identidad no es algo que debamos abandonar para avanzar, sino el suelo fértil sobre el cual edificamos nuestra historia. Resulta inspirador observar cómo los cinco furiosos terminan asimilando esta lección a través de sus propias experiencias. Tigresa, quien dedicó cada fibra de su ser a la perfección, encuentra en la vulnerabilidad de Poe una lección que no halló en años de meditación solitaria. Su cambio de actitud no es una derrota de su disciplina, sino su expansión hacia una forma de ser más humana y compasiva. Esto sugiere que la maestría técnica es solo un vehículo. Lo que realmente nos mueve y nos permite conectar con los demás es nuestra capacidad de aceptar nuestra fragilidad y la de quienes nos rodean. Finalmente, el pergamino en blanco se consolida como la metáfora más brillante del cine de animación. Es un lienzo infinito que nos confronta con nuestra propia responsabilidad, la de ser los arquitectos de nuestro propósito. Al comprender que no hay un secreto mágico, sino solo la decisión consciente de abrazar nuestra propia naturaleza, Poe nos entrega el regalo de la libertad. Su historia es una invitación a dejar de buscar atajos, fórmulas externas o validaciones ajenas. Si un oso, cuya mayor ambición parecía ser el próximo plato de albóndigas, pudo encontrar en su propia esencia la fuerza para salvar un imperio, ¿qué no seremos capaces de lograr nosotros si nos permitimos, por fin, ser genuinamente nosotros mismos? La narrativa de Poe cierra un ciclo que se siente atemporal, recordándonos que el crecimiento no es una cuestión de añadir capas de armadura, sino de despojarse de las pretensiones que nos impiden ser transparentes. Al observar la forma en que los habitantes del valle ahora ven a su héroe, comprendemos que el respeto no nace de la imposición del poder, sino del reconocimiento mutuo. Poe no es admirado por ser un ser inalcanzable, sino por ser un símbolo de esperanza accesible. Es el panda que todos reconocemos en nuestros momentos de duda, aquel que prefiere la calidez de un abrazo o una comida compartida antes que el frío pedestal de la gloria solitaria. Es conmovedor notar cómo el silencio del palacio de Jade, antes cargado de una solemnidad opresiva, ahora vibra con una energía diferente. Es una energía que permite el error, la risa y la duda.
Shifu, en su faceta final, es el mejor ejemplo de que nunca es tarde para aprender una nueva forma de enseñar. Su redención no proviene de una victoria física, sino de la capacidad de dejar que su alumno sea el maestro de su propio destino. Esa entrega del testigo es, quizás, el acto de mayor amor que se puede presenciar en pantalla, un recordatorio de que los mentores que realmente transforman vidas son aquellos que comprenden cuándo es el momento de retirarse para que el otro pueda, finalmente, volar con sus propias alas. En este punto, la música y el entorno visual cobran un sentido casi sagrado. Los cerezos que caen sobre el patio no representan el paso del tiempo como una pérdida, sino como una renovación constante. La estética de la película, que honra profundamente la tradición visual china, encuentra en estos detalles una manera de decirnos que, así como las estaciones, nuestra vida tiene ciclos donde debemos dejar morir partes de nuestra rigidez para que florezca nuestra esencia más pura. Po, rodeado de esta belleza, se convierte en un símbolo de armonía, uniendo lo terrenal con lo sublime a través de una existencia sencilla y sin pretensiones. La relación con los cinco furiosos se consolida como un pacto de lealtad que trasciende la jerarquía. La evolución de Tigresa, en particular, es un arco emocional brillante. Su proceso de apertura, desde una disciplina gélida hacia una vulnerabilidad compartida, es lo que permite que el grupo deje de ser una formación de ataque para convertirse en una familia. Este sentido de pertenencia es lo que Poe realmente buscaba desde el primer día, un lugar donde su peso y su peculiar forma de ser no fueran juzgados, sino valorados como piezas únicas de un rompecabezas que, sin él, habría permanecido incompleto. Al cerrar este libro de memorias sobre el guerrero dragón, queda la certeza de que la historia de Poe no es una lección sobre el kung fu, sino una lección sobre la vida misma. Es la historia de alguien que decidió creer en su propio valor incluso cuando el resto del mundo le decía que no encajaba en el molde. Nos deja con una sensación de paz, la misma que Poe encuentra en su interior, una invitación a caminar por el mundo con los ojos abiertos, el corazón dispuesto a ser sorprendido y la alegría de saber que, al final del camino, lo más valioso que podemos encontrar es nuestra propia autenticidad. Nos vamos con la lección de que, mientras tengamos la valentía de ser nosotros mismos, el pergamino de nuestra vida siempre estará lleno de posibilidades infinitas, esperando a ser escritas con cada paso que demos con convicción, sin importar cuán torpe parezca nuestro andar a los ojos de los demás. Resulta sumamente gratificante observar cómo, tras el despliegue de acción y los momentos de tensión extrema, la película decide reposar en la quietud de lo cotidiano. Este es el verdadero triunfo de Poe, su capacidad para integrar la leyenda con la realidad más cercana. Al verlo de vuelta en la humilde cocina de su padre, rodeado de vapores de fideos y el calor de un hogar que nunca cuestionó sus peculiaridades, entendemos que el destino del guerrero dragón no estaba en las cumbres del palacio de Jade, sino en la manera en que logró llevar la grandeza a los espacios más sencillos. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de habitar nuestra propia historia con satisfacción. La transformación de los cinco furiosos es el complemento perfecto para esta lección. Ellos, que inicialmente veían la vida como un ejercicio de precisión técnica y control absoluto, terminan comprendiendo que sin el factor humano, sin el toque de alegría y sin la apertura emocional, el kung fu es apenas un conjunto de movimientos sin alma. Es inspirador ver cómo Tigresa, cuya seriedad era su armadura más pesada, permite que Po le enseñe que la fuerza verdadera también radica en la capacidad de ser vulnerable. Esta evolución grupal nos enseña que ningún éxito es realmente completo si no se comparte con aquellos que nos acompañan en el camino, y que la diversidad de personalidades es lo que verdaderamente fortalece cualquier tejido social. El papel del maestro Shifu, por su parte, se cierra con una nota de profunda humanidad. Su aceptación final no es solo un gesto de cortesía hacia un alumno, sino una rendición ante el misterio de la vida.
Al observar a Shifu meditando en paz bajo el durazno, percibimos el alivio de alguien que ha soltado el lastre de querer moldear el mundo a su imagen y semejanza. Es el recordatorio de que, incluso para los maestros más disciplinados, el aprendizaje más grande es aprender a confiar en la naturaleza incontrolable, pero intrínsecamente sabia, de aquellos a quienes guían. Esta es la esencia de la docencia. Reconocer que el alumno ya posee las respuestas, aunque tarde un poco en encontrarlas. La reflexión sobre el pergamino vacío sigue resonando como una invitación a la libertad. Muchos de nosotros pasamos la vida buscando respuestas en fuentes externas, ansiando un mapa que nos dicte el camino hacia el éxito, sin darnos cuenta de que la respuesta siempre ha estado en nuestra capacidad de acción. Poe nos enseña que el vacío en el pergamino no es un fracaso, sino una invitación a crear. Es el espacio en blanco donde cada uno de nosotros escribe su leyenda, y el hecho de que Poe fuera capaz de verlo como un espejo es lo que lo convierte en el verdadero guerrero dragón. No necesitó magia, solo necesitó creer que su esencia era suficiente. Al final, la travesía de Poe se siente como un abrazo a todos aquellos que alguna vez se sintieron inadaptados. Nos deja con la certeza de que la autenticidad es un acto de valentía política y personal. En un mundo que nos empuja constantemente a pulir nuestras aristas para caber en sus esquemas, el panda gordito que ama comer y soñar en grande se alza como un faro de esperanza. Nos recuerda que no necesitamos cambiar quiénes somos para lograr cosas extraordinarias. Solo necesitamos el coraje de levantarnos, una vez más, con la barriga llena de esperanza y el corazón dispuesto a enfrentar el mundo siendo, simplemente, nosotros mismos, en toda nuestra gloriosa y maravillosa imperfección. Al cerrar el último capítulo de esta travesía, lo que prevalece no es la estridencia de las batallas ni la majestuosidad del palacio de Jade, sino el eco silencioso de una lección que se filtra en nuestras vidas diarias. La importancia de la reconciliación con uno mismo. La historia de Poe nos deja como legado final que la autoconfianza no es un destino al que se llega tras vencer a un titán, sino una práctica cotidiana que comienza cuando decidimos, sin miedo al juicio, aceptar nuestras propias sombras y luces. El guerrero dragón no se define por su capacidad de someter al adversario, sino por su valentía para abrazar la extrañeza de ser un panda que, contra toda lógica, decidió que sus sueños eran tan legítimos como el destino que otros le habían trazado. Es conmovedor notar cómo el Valle de la Paz, tras el caos y la redención, regresa a su esencia. El hecho de que el héroe regrese a la cocina de su padre no es un retroceso, sino una integración de su identidad. Nos sugiere que el éxito no debe alejarnos de quienes somos ni de nuestros vínculos más primarios, sino que debe servir como un puente para honrarlos. La presencia del señor Ping, ofreciendo su amor incondicional en forma de sopa, es la prueba fehaciente de que la verdadera nutrición del alma proviene de la aceptación de nuestro origen. Ningún pergamino, por muy legendario que parezca, tiene más valor que el tejido de afectos que nos sostiene cuando la vida se vuelve incierta. La evolución de Shifu, ese maestro que aprendió a ver la luz en lo inesperado, nos invita a cuestionar cuántas veces hemos juzgado el potencial de los demás, basándonos únicamente en moldes preestablecidos. Su transformación nos enseña que el liderazgo es, sobre todo, una forma de generosidad. Significa saber cuándo retirarse para que el otro descubra su propio poder. Al ver a Shifu y Po sentados juntos, encontrando la calma en el fluir del tiempo, comprendemos que la verdadera maestría es la capacidad de convivir con lo desconocido y confiar en que, bajo las condiciones adecuadas, todo lo que vive encontrará eventualmente su camino hacia la armonía. Esta narrativa perdura en la memoria del espectador no por su espectacularidad visual, sino por su calidez humana. Nos recuerda que, en el fondo, todos llevamos un Po dentro. Ese ser que, a pesar de sus inseguridades y de las voces externas que lo tildaban de incapaz, decidió que su voluntad de ser era superior a cualquier pronóstico. Al final de la cinta, cuando la paz se asienta sobre el valle y las mariposas revolotean bajo el cerezo,
La historia nos susurra una verdad esencial. No hay atajos para el autoconocimiento, solo el camino, a veces desordenado y difícil, de ser fiel a nuestra naturaleza. Nos despedimos de esta fábula con la certeza de que el pergamino en blanco es, en realidad, el regalo más grande. Es un lienzo de posibilidades donde, lejos de buscar validaciones externas, podemos imprimir nuestras propias huellas. Si Po, un panda que prefería los fideos a la disciplina marcial, pudo forjar su propia leyenda, la película nos deja con una pregunta abierta hacia nosotros mismos. ¿Qué seríamos capaces de alcanzar si, tan solo por un momento, dejáramos de intentar ser alguien más y comenzáramos a habitar nuestra propia vida con la misma pasión, alegría y autenticidad que nuestro héroe? Al final del camino, nos queda la convicción de que la grandeza reside en lo simple, en lo verdadero, y sobre todo, en la valentía de abrazar quienes somos, sin más armas que nuestra propia verdad, y la inquebrantable convicción de que estamos justo donde debemos estar. Esta odisea llega a su fin, pero su eco sigue resonando en las cumbres del alma, recordándonos que, tras el fragor de los golpes y el resplandor de la victoria, lo que realmente permanece es la transformación íntima de los personajes. Es fascinante pensar en cómo los cinco furiosos, antes figuras de una disciplina inquebrantable, terminaron por ser moldeados por la presencia de Po. La rigidez de Tigresa, por ejemplo, no se rompió por la fuerza, sino que se suavizó mediante el contacto con alguien que no tenía miedo a mostrarse vulnerable. Al verla ahora, más serena y menos obsesionada con la perfección, comprendemos que su verdadera maestría nunca estuvo en la patada más alta, sino en la capacidad de reconocer, por primera vez, que el compañero a su lado es un igual, no una distracción. El escenario mismo parece haber asimilado esta nueva verdad. El palacio de Jade, con sus escaleras interminables y su aire enrarecido de tradición, ya no se siente como un templo de aislamiento, sino como un hogar compartido. Hay algo profundamente esperanzador en la imagen de los estudiantes practicando juntos, donde la risa y el esfuerzo se mezclan sin la tensión del juicio constante. Es el resultado de un liderazgo, el de Po, que no se basa en el miedo al fracaso, sino en la celebración del proceso. El guerrero dragón nos ha enseñado que el honor no reside en la impecabilidad, sino en la persistencia del corazón que se levanta una y otra vez, dispuesto a aprender de sus propias torpezas. No podemos ignorar la figura de Shifu, cuya paz final es quizás el logro más conmovedor de toda la obra. Su transición de arquitecto de la excelencia a tutor de la vida es una lección de humildad para cualquiera que ejerza el papel de guía. Hay una elegancia casi melancólica en su manera de observar a Po. Ya no busca corregir su postura, sino acompañar su florecimiento. Esta tregua con el pasado, representada por el duraznero que vuelve a brotar, simboliza que el dolor, tras ser procesado, puede convertirse en abono para nuevas formas de sabiduría. Shifu nos enseña que el mayor acto de enseñanza es aquel que libera al alumno del deseo del maestro, permitiéndole ser dueño de su propio camino. Además, la relación entre Po y su padre, el señor Ping, se erige como el eje que humaniza toda la épica. Es el ancla necesaria que evita que el héroe se pierda en las alturas del mito. En un mundo que a menudo nos exige dejar atrás nuestras raíces para alcanzar el éxito, la lealtad de Po hacia sus orígenes es un acto de rebeldía silenciosa pero poderosa. Su capacidad para encontrar satisfacción en un plato de fideos después de haber salvado el valle es la definición última de la plenitud. Nos recuerda que la iluminación no es un estado ajeno a la cotidianidad, sino la habilidad de encontrar lo sagrado en lo más simple y cercano. Al cerrar este telón, la lección que nos queda es la de una invitación constante al autodescubrimiento. La historia del guerrero dragón no termina con un título, sino con la conciencia de que cada uno de nosotros posee su propio pergamino en blanco. La verdadera magia es reconocer que nuestras debilidades, esas que tanto intentamos ocultar o disimular,
Son, precisamente, las herramientas que nos permiten conectar con el resto del mundo. Si Po, un panda que no encajaba en ninguna parte, logró encontrar su lugar a través de la autenticidad, entonces la puerta está abierta para nosotros también. Nos marchamos con la convicción de que el destino no es algo que se encuentra, sino algo que se construye con cada decisión valiente, con cada risa compartida, y sobre todo, con la alegría de saber que en nuestra propia y única forma de ser, ya somos más que suficientes. Es en este punto de la narrativa donde el tiempo parece adquirir una cualidad elástica. La historia de Poe no concluye con una estruendosa fanfarria, sino con el silencio de un atardecer en el Valle de la Paz, donde el viento mueve suavemente los estandartes del Palacio de Jade. Esta serenidad final no es simplemente una pausa dramática, es la validación de que el héroe ha alcanzado su estadio más alto, no el de un guerrero invencible, sino el de un ser en total comunión con su entorno. Al ver a Poe, ya no como el intruso torpe que tropezaba en el entrenamiento, sino como un protector que camina con una soltura renovada, comprendemos que su verdadera victoria fue la reconciliación con su propia naturaleza. La figura de Tigresa, observando a Poe desde la distancia con una mirada que ya no carga con el peso del juicio, es un detalle de una sutileza conmovedora. Hay en sus ojos un reconocimiento tácito. Ella ha comprendido que la fuerza de Poe no emana de su técnica, que siempre será distinta a la de los felinos, sino de la inquebrantable honestidad de sus intenciones. Ese cambio en la dinámica de los cinco furiosos es, quizás, el legado más valioso de la película. Nos enseña que la excelencia, cuando se despoja de su rigidez, tiene espacio para la empatía, y que un equipo es verdaderamente fuerte solo cuando permite que cada miembro sea, sin reservas, quien realmente es. La conexión con el maestro Shifu adquiere, en estos últimos compases, un tono casi paterno. La relación que comenzó cargada de frustración y desconfianza se ha transmutado en una complicidad silenciosa. Shifu, cuyo rostro suele ser una máscara de severidad, ahora permite que aflore una leve sonrisa al ver a Po disfrutar de un momento de juego o de una comida compartida. Es la imagen de un maestro que, tras años de intentar controlar el destino, finalmente ha comprendido la lección de Wu-Wei. El control es una ilusión, y la maestría es, esencialmente, dejar que la vida fluya a través de nosotros. Ver a ambos, tan distintos en forma y fondo, compartiendo un espacio bajo la sombra del duraznero, es una oda a la aceptación intergeneracional. No podemos olvidar el peso emocional del señor Ping, cuya fe incondicional funciona como el suelo firme sobre el que se levanta toda esta épica. Él nos recuerda que, en el viaje hacia el heroísmo, no necesitamos alejarnos de quienes nos amaron primero. Al final, Po no regresa a la tienda de fideos por nostalgia, sino por gratitud. Él entiende que la gloria de salvar el mundo carece de propósito si no se tienen manos amigas con las cuales compartir una sopa humeante al terminar la jornada. Esta humanidad es la que eleva a Po por encima de otros héroes de celuloide. Él nunca permitió que el poder erosionara su capacidad de sentir afecto por las cosas sencillas. Al reflexionar sobre este viaje, queda claro que el pergamino en blanco fue el espejo definitivo. No contenía una técnica secreta porque la verdadera técnica es la libertad de acción que surge cuando dejamos de compararnos. La película nos susurra, con una calidez que perdura mucho después de que la pantalla se apaga, que cada uno de nosotros también tiene ese pergamino en blanco esperando. Nos invita a dejar de buscar fórmulas ajenas y a abrazar nuestras peculiaridades como si fueran los dones más preciosos. Porque, al igual que nuestro héroe, el momento en que aceptamos nuestras debilidades es el instante preciso en que nuestra verdadera fuerza se revela, lista para ser escrita con cada paso auténtico, cada risa sincera y la convicción de que, sin importar cuánto nos hayamos sentido fuera de lugar, siempre hemos tenido el derecho a ocupar nuestro propio espacio en la historia. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les agradecería mucho que se suscriban al canal y le den un buen like al video.
Hoy vamos a analizar la versión Blu-ray de Kung Fu Panda. La historia de Po, un panda aparentemente destinado a una vida monótona en la cocina de su padre adoptivo, el señor Ping, es mucho más que una simple fábula sobre artes marciales. Desde el inicio, comprendemos que este oso, cuya pasión secreta por el Kung Fu roza la obsesión casi religiosa, es un inadaptado con un corazón enorme. Su admiración por los Cinco Furiosos no es solo un capricho infantil, sino una vocación profunda que le permite soportar el peso de las expectativas familiares y el constante escarnio de quienes lo ven únicamente como un comensal glotón. El momento en que Po es elegido accidentalmente como el guerrero dragón por el maestro Oogway marca el punto de quiebre narrativo y emocional. Es fascinante observar cómo el maestro Shifu, un instructor riguroso y marcado por la disciplina de hierro, lucha con la frustración de tener que entrenar a alguien que parece físicamente incapaz de ejecutar ni el movimiento más básico. Aquí es donde la película brilla con una sabiduría sutil. Shifu finalmente comprende que no puede moldear a Po según sus métodos tradicionales. Al igual que los verdaderos maestros que se inspiran en la naturaleza, el panda encuentra su propio flujo mediante la motivación más insospechada, demostrando que su peculiar estilo, basado en su amor incondicional por la comida, es su mayor fortaleza. La llegada del villano, Tai Lung, aporta una capa de tragedia necesaria a la trama. Su pasado como el alumno prodigio de Shifu, alguien cuyo talento fue cultivado desde la infancia hasta la obsesión, actúa como un espejo oscuro frente a la ingenuidad de Po. Tai Lung representa el lado peligroso de la ambición desmedida, mientras que Po encarna la resiliencia de quien no tiene nada que demostrar, excepto ser fiel a su verdadera naturaleza. El clímax en el Valle de la Paz es un despliegue de dinamismo visual, donde el espectador nota cómo la determinación vence al entrenamiento técnico cuando éste carece de alma. Al final, Po no se convierte en un héroe porque haya aprendido a pelear como un león o un tigre, sino porque acepta quién es él realmente. Un panda que ama las albóndigas, que es capaz de perdonar y que ha descubierto que el secreto del guerrero dragón reside en la convicción interna. La película logra transmitir, con una maestría narrativa casi poética, que el destino rara vez se encuentra siguiendo un mapa trazado por otros, sino que se forja en los momentos en que decidimos creer en nuestras propias capacidades. Es imposible ignorar cómo la película profundiza en la psicología de los personajes secundarios, elevando la historia a un nivel mucho más humano. Los Cinco Furiosos, por ejemplo, no son solo herramientas de combate, sino artistas marciales cuya formación está basada en estilos reales de la fauna china, como el de la grulla, la mantis o el tigre. Esta dedicación técnica, reflejada en sus coreografías fluidas y letales, subraya la soledad de Tigresa, cuya rigidez emocional es el contrapunto perfecto a la vulnerabilidad abierta de Po. Ella ha sacrificado su infancia y su capacidad de conexión por una disciplina que busca la perfección, mientras que Po, sin pretenderlo, les enseña que la verdadera maestría también requiere compasión y autoconocimiento. El arco dramático del maestro Shifu es quizás el más conmovedor de la obra. Su cinismo inicial no es un rasgo de crueldad, sino un mecanismo de defensa construido tras la traición de Tai Lung, a quien amó como a un hijo. Ver a Shifu pasar de la desesperación absoluta al momento de paz bajo el árbol del durazno, donde finalmente acepta el destino de Po, es un recordatorio de que la docencia es un ejercicio de renuncia. Él debe soltar su deseo de control para que el panda florezca. Esta transformación es el núcleo emocional que sostiene la épica de la batalla final. Cuando Po enfrenta a Tai Lung, el espectador percibe un choque de filosofías. Tai Lung lucha con una furia mecánica, resultado de años de encierro y resentimiento por un pergamino que nunca pudo entender, porque siempre miró hacia afuera, nunca hacia su propio reflejo. Po, en cambio, utiliza su fisiología poco convencional, su inercia y su buen humor para desarmar a un oponente que está demasiado tenso como para comprender la flexibilidad de la vida. Es un momento de pura poesía cinematográfica. La victoria no llega por la fuerza bruta,
sino por la aceptación de que el ser es suficiente tal como es. Al finalizar el viaje, el Valle de la Paz parece un lugar distinto, no porque el entorno haya cambiado físicamente, sino porque la percepción de sus habitantes se ha transformado. Po, aquel comedor de fideos que soñaba despierto en la cocina de su padre, termina por encarnar una verdad atemporal. Nos deja con la lección de que el héroe no es aquel que elimina sus defectos, sino aquel que aprende a utilizarlos como su mejor herramienta. La película nos invita a reflexionar sobre nuestras propias inseguridades, recordándonos que, si un panda torpe puede alcanzar la iluminación a través de la autenticidad, cualquier camino es posible siempre que se recorra con el corazón abierto y, ¿por qué no?, con la barriga llena. Esta narrativa trasciende la pantalla al recordarnos que la verdadera grandeza suele esconderse detrás de lo que otros consideran debilidades. La figura de Poe nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad en un mundo que constantemente nos exige ajustarnos a moldes preestablecidos. Resulta conmovedor ver cómo, incluso en los momentos de mayor duda, cuando Poe contempla abandonar el palacio de Jade ante la presión de ser un guerrero, es su humanidad, su capacidad de sentir miedo y su deseo de pertenecer lo que realmente lo conecta con la esencia del guerrero dragón. Los cinco furiosos representan esa cima de la excelencia técnica que todos aspiramos a alcanzar, pero su perfección es estéril sin el toque de vitalidad que Poe aporta al grupo. Mientras Tigresa, Grulla, Mantis, Víbora y Mono personifican la disciplina técnica basada en la imitación de los movimientos animales, Poe representa la imperfección necesaria, ese factor humano que rompe la rigidez. Su proceso de aprendizaje, lejos de ser lineal, está lleno de tropiezos que resultan ser lecciones vitales, demostrando que el error es una parte intrínseca del crecimiento y no un fracaso definitivo. La relación entre el señor Ping y Poe añade una capa de ternura cotidiana a este épico relato. El padre, a pesar de sus anhelos por que Poe heredara su negocio de fideos, representa el amor incondicional que sostiene al héroe cuando nadie más confía en él. Esta conexión nos enseña que el apoyo de nuestros seres queridos no siempre debe manifestarse en la aprobación de nuestras metas, sino en la aceptación profunda de quienes somos, incluso cuando nuestros sueños parecen estar a años luz de nuestra realidad actual. El enfrentamiento final no es únicamente un combate físico, sino una lucha contra el miedo al abandono y la búsqueda de validación. Al enfrentarse a Tai Long, Poe entiende que el poder que tanto buscaba el villano en el pergamino del dragón no era algo externo que se pudiera poseer, sino un reflejo de su propia capacidad de ser. El hecho de que el pergamino estuviera en blanco es el golpe de genio del guión, una metáfora brillante sobre la libertad. El destino no está escrito en piedra, sino que se construye con cada decisión consciente. El legado de esta historia reside en la calidez de su mensaje. Nos deja la sensación de que, al igual que Poe, todos llevamos un guerrero dentro, esperando el momento de dejar de compararnos con los demás para abrazar nuestras particularidades. La elegancia de su mensaje final es que, al aceptar su propia forma, su peso y su peculiar naturaleza, Poe no solo salva al valle, sino que alcanza una paz interior que ningún entrenamiento pudo darle. Al final, somos espectadores de un viaje que celebra la alegría de existir, de comer con gusto y de luchar con pasión por lo que nos hace únicos, confirmando que la verdadera magia ocurre cuando dejamos de intentar ser alguien más y comenzamos a ser, finalmente, nosotros mismos. Resulta cautivador pensar en cómo la animación no solo captura movimientos, sino estados del alma. Cuando observamos a Poe, no solo vemos a un oso animado, vemos el eco de nuestras propias dudas al intentar encajar en mundos que nos resultan ajenos. Su trayectoria desde el mostrador de la tienda de fideos hasta la cima del Palacio de Jade es un recordatorio constante de que la vulnerabilidad es la antesala de la verdadera valentía. Es precisamente esa capacidad de mostrarse despojado de toda armadura, de reírse de su propio peso y de buscar consuelo en un plato de sopa,
lo que le otorga una conexión espiritual con el espectador, mucho más profunda que la que podría lograr cualquier héroe invencible y carente de fisuras. Es interesante cómo cada miembro de los Cinco Furiosos funciona como una faceta de la psique humana. Víbora, con su elegancia y empatía, logra ver la bondad donde otros solo ven torpeza, mientras que Mono, con su naturaleza juguetona, sirve como puente entre la disciplina marcial y la alegría vital que Po tanto aporta. Esta dinámica de grupo nos enseña sobre la importancia de la diversidad en cualquier equipo. La lección implícita es que la verdadera fuerza de una comunidad radica en la integración de talentos dispares, permitiendo que la rigidez de unos se suavice con la espontaneidad de otros. La película se convierte así en un espejo donde la disciplina asiática del Kung Fu, con sus raíces históricas y su respeto por el equilibrio, se entrelaza de manera brillante con la necesidad humana de pertenencia. La figura del maestro Shifu actúa, hacia el final, como el tutor que finalmente comprende que su labor no es dictar el camino, sino liberar el potencial bloqueado por el miedo. Hay una elegancia casi melancólica en la forma en que él aprende a soltar las riendas, pasando de ser un arquitecto del éxito ajeno a convertirse en un observador paciente. Este cambio es vital, pues sugiere que todos los maestros en algún momento deben ser alumnos de la vida para entender que la maestría es una forma de libertad y no de encierro. Cuando Shifu se sienta junto a Po bajo la floración del cerezo, el tiempo parece detenerse. Es una tregua necesaria tras el caos de la ambición de Tai Lung, una confirmación de que la paz, una vez alcanzada, es más poderosa que cualquier técnica secreta de combate. En última instancia, el viaje de Po es una invitación a la amabilidad propia. En una sociedad que suele premiar la eficiencia mecánica y los resultados tangibles, la historia nos susurra que hay un valor incalculable en la autenticidad, aunque ésta sea desordenada, glotona o aparentemente ineficaz. Al final del día, el pergamino en blanco que Po sostiene no es un vacío, sino una promesa. Es el lienzo sobre el cual cada uno de nosotros escribe su propia leyenda, recordándonos que el destino no es algo que se encuentra en un objeto legendario, sino algo que se manifiesta en la voluntad de levantarse una vez más después de cada caída, siempre con una sonrisa y con la convicción inquebrantable de que ser uno mismo es el acto de rebeldía más grande y significativo que existe. El desenlace de esta epopeya no es simplemente el cierre de un capítulo, sino una invitación persistente a observar nuestra propia existencia a través del cristal de la gratitud y la humildad. Al observar a Po instalado ya en su rol como protector, uno no puede evitar notar que su mayor conquista no fue la derrota física de un enemigo, sino la disolución de su propio complejo de inferioridad. El hecho de que el guerrero dragón termine sus días disfrutando de un tazón de fideos con su padre, en el mismo entorno humilde de siempre, nos enseña que la verdadera iluminación no nos saca del mundo, sino que nos permite habitarlo con una mirada nueva, cargada de sentido y propósito. Esta paz no es estática, sino una corriente constante que fluye a través de cada pequeña interacción. La película nos muestra que incluso en las jerarquías más rígidas, como la del Palacio de Jade, el afecto y el respeto mutuo pueden florecer si se permite el espacio para el error. La evolución de los Cinco Furiosos, quienes pasan de ver a Po como un intruso a considerarlo el corazón del grupo, es una oda a la apertura de mente. Nos recuerda que, con demasiada frecuencia, juzgamos a los demás por su apariencia o por sus fallos técnicos, ignorando la profundidad de su esencia, esa que solo se revela cuando les damos la oportunidad de ser, sin más etiquetas que la de su propia humanidad. La presencia de figuras como el maestro Wu-wei, un sabio cuya existencia parece estar integrada con el fluir mismo del cosmos, aporta el contrapunto necesario ante la urgencia de la batalla. Sus palabras sobre la ilusión del control son el ancla filosófica de toda la cinta. Él comprendió, mucho antes que el resto, que la fuerza de un guerrero reside en su capacidad de aceptar el presente como el único campo de batalla real. Po, al seguir las huellas de esta filosofía sin siquiera conocer sus términos técnicos,
Encarna la sabiduría intuitiva del corazón, esa que no se estudia en pergaminos, sino que se cultiva al vivir con honestidad y sin miedo a mostrarse vulnerable. Queda claro, tras reflexionar sobre este viaje, que la historia de Poe es un espejo de nuestras propias luchas internas. Todos hemos sentido, en algún momento, el peso de una vocación que nos parece inalcanzable, o la presión de expectativas que no se ajustan a nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, al igual que nuestro protagonista, poseemos el poder de redefinir lo que significa ser un héroe en nuestra propia escala. No necesitamos convertirnos en leyendas para que nuestra vida tenga impacto. Basta con que tengamos la valentía de abrazar nuestras particularidades y de transformar nuestros momentos de duda en escalones para el crecimiento. La lección perdurable es que el camino hacia la grandeza está pavimentado con aceptación. Cada paso que Poe da hacia su destino es una reivindicación del individuo, una prueba de que, independientemente de nuestros antecedentes o de los juicios ajenos, siempre existe la posibilidad de convertirnos en la versión más auténtica de nosotros mismos. Al final, Poe no es un mito inalcanzable, sino un recordatorio vivo de que todos estamos en proceso de construcción, y que siempre habrá un lugar para nosotros si tenemos la humildad de aprender, la bondad de perdonar y la audacia de seguir nuestro propio ritmo, aun cuando el resto del mundo prefiera que marchemos al compás de la tradición. Más allá de la conclusión épica, la historia deja un regusto persistente sobre la importancia de la paciencia en el autodescubrimiento. La evolución de Poe es un recordatorio de que los cambios más profundos no ocurren de la noche a la mañana, sino a través de pequeñas grietas donde entra la luz. Es fascinante pensar en cómo su entrenamiento, lejos de ser un proceso lineal y lógico, fue una serie de descubrimientos fortuitos que desafiaron toda la ortodoxia del Kung Fu. Cuando vemos a Poe escalar las escaleras del palacio, primero con esfuerzo sobrehumano y luego con una agilidad ganada no por la fuerza, sino por la motivación del hambre y el deseo de aprender, entendemos que su mayor logro fue haber transformado su obstáculo en su vehículo hacia la maestría. El entorno físico de la película juega un papel casi como un personaje más. El Valle de la Paz es un microcosmos que refleja los estados emocionales de sus habitantes. Desde la cocina calurosa y llena de vapor de los fideos, que representa la calidez del hogar y la seguridad de lo conocido, hasta la gélida y solitaria arquitectura del Palacio de Jade, que simboliza el peso de la tradición y el aislamiento de la excelencia, Poe logra tender un puente entre ambos mundos. Él no sacrifica su amor por la comida ni sus raíces humildes para convertirse en un héroe, sino que los integra, demostrando que uno puede ser un guerrero legendario y seguir siendo alguien que aprecia un buen banquete. Esta armonía entre la gloria y la sencillez es quizá el mensaje más humano que la obra nos regala. Tampoco podemos olvidar el impacto de los colores y la música en la construcción de este relato. La paleta cromática, que oscila entre los tonos tierra y madera de la vida cotidiana y los azules y dorados intensos de la leyenda, subraya el contraste entre la vida común y la mística marcial. La música, con sus flautas y percusiones, acompaña los estados anímicos de los personajes de una manera casi narrativa. Cada golpe, cada salto y cada momento de silencio de Shifu frente al estanque tienen un eco sonoro que nos hace sentir la tensión del momento. Esta puesta en escena convierte la experiencia de ver la película en algo casi táctil, donde podemos sentir la textura de la seda, el peso de la piedra y el aroma de los fideos recién cocinados. La relación entre los cinco furiosos y Poe también evoluciona de una forma muy orgánica hacia el final. Ese momento en el que el respeto surge naturalmente, no por imposición, sino por el reconocimiento del esfuerzo compartido, es sumamente emotivo. Tigresa, al bajar la guardia y aceptar a Poe, nos enseña que el liderazgo no se trata de quién es el más fuerte, sino de quién es capaz de reconocer el valor en los demás. La humildad, esa virtud tantas veces olvidada en los relatos de superación, se presenta aquí como el ingrediente final para alcanzar el nivel de un maestro. En última instancia, el legado de esta película es un abrazo a la imperfección.
En un mundo donde constantemente se nos insta a perfeccionar cada aspecto de nuestra conducta para encajar en expectativas ajenas, Poe se alza como una figura necesaria, casi subversiva. Su éxito no nos dice que seamos mejores, nos dice que seamos más reales. Nos anima a aceptar que nuestras debilidades no son más que facetas de nuestra humanidad que, si se manejan con la perspectiva adecuada, pueden convertirse en los pilares sobre los cuales construimos nuestro propio destino, siempre con la convicción de que, sin importar cuánto pesemos o qué tan torpes nos sintamos al principio, todos tenemos un lugar privilegiado en la historia que estamos escribiendo día a día. Al contemplar la trayectoria completa de este relato, es imposible no sentirse conmovido por la honestidad con la que se aborda la superación personal. Hay una cualidad casi terapéutica en la manera en que la obra desarticula el concepto del héroe infalible. Poe no derrota a su enemigo a través de una técnica secreta oculta en el pergamino, sino a través de la comprensión radical de su propio ser. Este giro argumental es una joya narrativa, ya que desplaza el foco de la fuerza física hacia la autoconciencia. El hecho de que el pergamino estuviera vacío nos revela una verdad fundamental. El poder no es algo que se adquiere del exterior, como una licencia o un título, sino una chispa que ya reside en cada uno de nosotros, esperando ser reconocida. La interacción entre Shifu y Poe es, en este tramo final, el testimonio más claro de que la verdadera enseñanza es un acto de amor liberador. Shifu, quien pasó décadas atrapado en el dolor de su propia historia con Tai Lung, encuentra en el panda a alguien que, por pura terquedad y bondad, lo obliga a bajar sus defensas. Es profundamente humano ver a un maestro de artes marciales alcanzar la paz no mediante un movimiento de combate, sino a través de la simple aceptación de su alumno tal como es. Esa escena bajo el árbol es la cumbre de una transformación interna que trasciende el kung fu, recordándonos que, a veces, nuestra mayor victoria es soltar el control y confiar en el proceso natural de crecimiento, incluso cuando ese proceso luce tan desordenado como un oso comiendo albóndigas. Asimismo, la persistencia de la imagen de los 5 furiosos como maestros imperfectos nos permite empatizar con ellos de una forma nueva. Al principio, se nos presentan como ideales de perfección, seres casi mitológicos cuya agilidad y disciplina